Hola con todos, para mí es un gusto volver a subir un video en el cual vamos a tratar de abarcar un tema de equilibrio líquido-líquido, pero con una finalidad, con una particularidad, la cual es un ejercicio donde hay varias etapas en el proceso. Entonces, para entrar un poquito en el tema, vamos a leer el enunciado para resolver el ejercicio, que dice lo siguiente. El cloroformo puro se usa para extraer acetona de un alimento que contiene 60% en peso de acetona y 40% en peso de agua. La velocidad de alimentación es de 50 kilogramos por hora y la velocidad del disolvente por etapas es de 16 kilogramos por hora. La operación es a 298 Kelvin y una atmósfera. Nos piden evaluar la composición del soluto en la corriente del refinado al final de la cascada para 3 etapas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como es una etapa equivale a otra, ya vamos a entenderlo conforme va pasando el video. Bueno, yo ya tengo listo todo el ejercicio realizado. Entonces, básicamente voy a explicar lo que consiste la pestaña de etapa 1 y resultado de etapa 1, porque básicamente etapa 2 y resultado de etapa 2 es lo mismo que el anterior, solo que los datos cambian. Como es un Excel, en este caso ya la hoja está configurada para que se resuelva. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio en cascada para 3 etapas? Vamos a utilizar también lo que es el simulador Pro 2 para que comparemos resultados tanto de forma simulada y de tanto de manera hecha, por decirlo así, a mano. Básicamente en un simulador, que en este caso es Pro 2, tenemos ya usando un modelo termodinámico en función de lo que son los componentes que tiene el ejercicio. Y en Excel, bueno, no estamos utilizando un modelo termodinámico como tal, sino básicamente sin un modelo en sí. Entonces, básicamente, ¿qué consiste? Esto es un esquema de lo que básicamente consiste una etapa. Esto que estoy aquí reflejando. Entonces, básicamente tengo una alimentación y esa alimentación es una mezcla de acetona y de la otra era agua, me parece. Y el otro solvente es cloroformo. Entonces, eso entra en un mezclador, sale una mezcla y eso de ahí, esa mezcla se busca separar en extracto y refinado. Entonces, bajo este bosquejo nosotros podemos encasillar una etapa. Esto obviamente en este simulador hay muchos simuladores más, por ejemplo Aspen, donde podrían resolverse de diferentes formas con diferentes equipos también, porque esto es un separador flash. Entonces, bien, básicamente en eso consiste una etapa, de ahí sigue la segunda etapa para el lado derecho. Vemos otra etapa donde otra vez la alimentación va a ser en este caso la parte del refinado y el solvente que se mantiene constante. Siempre va a ingresar los 16 kilogramos por hora, entra al mezclador, pasa al punto de mezcla y otra vez se busca separar extracto y refinado. Entonces, vamos a entender paso a paso el ejercicio, vamos a hacerlo en Excel y luego vamos a comparar esos resultados ya con la simulación hecha. Entonces, bien, nos dice el enunciado que tenemos 60% en peso de acetona, que es la fracción másica, tenemos el 40% en agua y bueno, en cloroformo no tenemos, son datos del ejercicio. El solvente entra puro, así que completamente la fracción másica de 1 para el cloroformo y 0 en los otros casos. Me dice que el flujo del solvente es de 16 kilogramos por hora y para el flujo de alimentación es de 50. Entonces, la fracción másica multiplicada por, en este caso, el flujo de entrada o de alimentación, me va a dar en este caso el flujo ya sea del componente que yo elija. Digamos, si yo multiplico 0.60 por 50 me va a dar 30 y listo, ese es el flujo de la alimentación para la acetona. Y así para el agua y así mismo para el cloroformo. Lo de acá básicamente son condiciones de datos de operación que me da el ejercicio como presión atmosférica y temperatura de operación. Y el número de etapas, como recordemos que es para una cascada de 3 etapas. Entonces, en la primera cascada tengo lo siguiente. Una vez que yo ya tengo los flujos, vamos a hacer como una especie de balance de materia, en la cual vamos a ver esto de aquí. Vamos a acercarlo un poquito más para que la podamos ver. Bien. Entonces, en la corriente de alimentación yo tengo que me ingresa 20 kilogramos de agua y en el solvente como es puro, no entra nada de agua, el total va a ser 20. La acetona lo mismo, 30 para la alimentación, 0 en el solvente y el solvente entra puro, 16 cloroformo y 0 cloroformo para la alimentación. Entonces, eso me da un total de 66 kilogramos por hora. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Básicamente aquí vamos a determinar el punto de mezcla.
El punto de mezcla en este caso vendría a ser el punto que sale justamente después de este mezclador que está aquí, que en este caso vendría a ser una corriente S2 y acá en este caso una corriente S1. Entonces, bien, una vez definido ya eso, ese total, el total de la mezcla, de flujo de la mezcla, entonces sacamos las composiciones en el punto de mezcla. ¿Con qué finalidad? Porque vamos a hacer uso del diagrama ternario en este caso del sistema planteado, ya que estamos trabajando en un equilibrio líquido-líquido. Entonces, con ese flujo másico, nosotros sacamos las composiciones en el punto de mezcla. Una vez obtenido eso, pues lo que tocaría hacer en este caso es trabajar con el diagrama ternario, que es lo que vemos aquí localizado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero hay que ubicar lo que se llama línea de operación y no línea de operación, línea de alimentación y línea de solvente, que la he llamado como en este caso línea azul FS, en la cual, ¿con qué voy a trabajar? Con las composiciones iniciales que me dan el ejercicio. En este caso, las composiciones que me da el ejercicio, nosotros vemos que me dan 0,6, 0,4 para agua y 0,6 para acetona, y en este caso 1 para la cloroformo. Entonces, ¿cómo ubico esa línea FS, que le he llamado línea azul? Básicamente, como tenemos el diagrama ternario, este diagrama ternario, ¿cómo se obtuvo? Por ejemplo, como este ya fue un ejercicio previamente hecho antes, se tenía el diagrama de ternario ya elaborado, que se lo realizó en ProSim. Pero si nosotros disponemos de un simulador de procesos, por ejemplo Aspen, es muy bueno, ya que ahí no vamos a tener problemas con los datos de equilibrio, porque tienen una base de datos. Y las líneas de reparto pueden incluso servir hasta más, porque por ejemplo vamos a notar en el ejercicio que nos van a faltar más líneas de reparto para tener una aproximación más cercana a lo que queremos hacer. Entonces, mi sugerencia es, bueno, si tenemos datos de equilibrio, realizarlo en ProSim, en un programa que lo pueden ver ya voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan ver. Y lo que también mencioné, que Aspen para mí es mejor, porque en ese simulador puedes poner cuántas líneas de reparto tú quieras y es más fácil aproximar un resultado. Entonces, bien, con ese 0,60 y 0,40 de agua, yo voy al diagrama ternario. Tengo acetona aquí en este vértice, tengo agua y tengo cloroformo. Entonces yo ubico 0,40, 0,60 y 0 para cloroformo. Cloroformo es esta línea que está aquí. Entonces 0 cloroformo, 0,60 acetona y 0,40 agua. Como veo eso, agua está aquí, es el vértice opuesto, 0,40. Aquí me baja esta línea 0,4 y aquí ubico el punto. Y la alimentación de cloroformo, como es puro, cloroformo 1, agua 0 y en este caso el acetona 0. Y ahí ubico esta línea, justamente. El siguiente paso va a ser ubicar el punto de mezcla. Como ya hemos calculado las composiciones en el punto de mezcla, básicamente es ubicar agua 0,30, agua acetona 0,45 y cloroformo 0,24. Esas composiciones las colocamos, bueno, con esas composiciones marcamos este punto naranja, que es mi punto de mezcla. Y una vez localizado ese punto de mezcla, lo que yo trato de hacer es, bueno, ver cuál es la línea de reparto más próxima a ese punto de mezcla. Recordar que, bueno, en este caso, las líneas de reparto están dadas por estas líneas que ustedes pueden ver aquí. Entonces, una vez ya localizada esa línea de reparto más próxima al punto de mezcla, yo lo que hago es llevar esa línea de reparto al punto de mezcla. Es decir, bueno, y digo, esta es la línea de reparto más próxima. Esta que está aquí, la voy a llevar a intersectar con el punto amarillo, con el punto, en este caso, naranja. Hola. Sí, el mismo. Master. Es que yo llamé la vez pasada para que me anulen un servicio que es que me descuentan $5.88 mensual por protección de cuenta. Entonces, porque bueno, no tengo ingresos y no quiero que me descuenten. Sí, 98, 32, sí, sí, correcto.
Sí, ya sé, ella me explicó la otra vez la chica y es por cualquier fraude que pueda haber, etcétera, etcétera. Pero igual quiero anularlo. Pero no, sí, eso sí sabía. Igual quiero anular el servicio. No, ya al fin del mes ya no me evitan. Se supone que hoy ya lo anulo. Listo. Ah, ya, listo, listo. Listo, gracias. Bien, una vez ya ubicada esa línea de reparto justamente sobre el punto de mezcla, lo que ahora se trata de hacer es identificar cuál es el extracto y cuál es el refinado. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo más fácil? Simple, podemos ver cuál es el soluto y cuál es el solvente extractor. En este caso, el soluto, ¿cuál es? La acetona. ¿Y cuál es el solvente extractor? Cloroformo. Entonces, el extracto va a estar de este lado, el cual justamente choca con la curva binodal, que es la forma de identificar dónde está el extracto y dónde está el refinado. Entonces, el refinado vendría a ser el punto negro y el extracto vendría a ser el punto amarillo. Ahora, ¿cómo podemos ver el ejercicio para entenderlo un poquito más? Bueno, podemos verlo de la siguiente manera. Básicamente plantearnos un objetivo. Es básicamente decir que en el refinado la cantidad de soluto debe ser lo más baja posible. Es decir, la composición del soluto debe tender a ser cero. Porque bueno, si es un refinado, debería ser la parte del agua la que mayor, en este caso, importancia tenga. El extracto es como que necesito tener esa composición de agua lo más elevado en el refinado y la del extracto lo más baja posible, dicho en otras palabras. Entonces tengo ese objetivo. Por eso es que se está utilizando un sistema en cascada para ver cuántas etapas es necesario hasta llegar a ese objetivo. Básicamente eso. Entonces, una vez localizados esos puntos negros, el punto negro y el punto amarillo, lo que yo identifico es, bueno, ver cuáles son mis composiciones tanto para acetona, agua y cloroformo. Entonces, una vez ubicado este punto amarillo, yo lo que veo son las composiciones. Las composiciones la veo básicamente para la acetona en el lado de la acetona, vendría a ser la que he colocado acá arriba, porque es difícil verlo si no tengo una línea ya proyectada, por ejemplo, con una forma, que eso es para que básicamente lo puedan hacer ustedes si es que retoman el ejercicio haciéndolo paso a paso en el video, porque estoy yendo un poquito rápido. Entonces, básicamente, en el extracto tengo 0.05 de agua, 0.52 de acetona y el cloroformo, bueno, yo sé que el total va a ser 1, es decir, 1 menos la suma de los otros dos. Y así mismo para el refinado, veo que agua es 0.64, 0.35 para acetona y 0.01 para cloroformo, que es el punto que está acá. Entonces, una vez hecho eso, listo. Necesito saber cuáles son los flujos. Entonces, es fácil decir, bueno, yo necesito saber cuál es el flujo de refinado y cuál es el flujo de extracto. Entonces, para eso es necesario explicar esta pequeña formulita que está acá, que básicamente se da por un balance de materia. Entonces, para entenderlo un poquito más, voy a hacer lo siguiente. Digamos que este es mi mezclador, porque el balance es en el punto de mezcla, en el cual yo voy a tener, voy a poner mezclador MN, y yo sé que me ingresa en este caso una alimentación F con su composición F. También me ingresa un solvente en el cual yo tengo un solvente S por una composición YS. Y bueno, me sale que en este caso un extracto y un refinado, que es básicamente el sistema que estamos trabajando. Entonces tengo extracto N y tengo un YN de composición y tengo mi refinado RN y tengo mi XN de composición. Entonces, bien, para este caso, la primera fórmula de balance de materia es muy sencilla. Ya sabemos que el flujo de alimentación más un solvente va a ser igual a una mezcla, que es lo que yo había mencionado en este caso en el simulador.
tengo con mi alimentación, mi solvente y justamente el punto de mezcla S2. Entonces, básicamente eso, o sea, eso es lo que expliqué ahorita en esta formulita pequeña. Y eso a su vez también va a ser igual a un refinado, que es Rn más En. Entonces, esa es la primera fórmula por balance de materia que tenemos. La segunda nos va a dar lo siguiente, que bueno, yo sé que en mi punto de mezcla tengo mi X, mi composición del punto de mezcla por, eso ya es un balance por componente, de componente M, por decirlo así. Entonces, mi flujo, mi composición del punto de mezcla por mi flujo en el punto de mezcla, vamos a ponerle un flujo Mn, va a ser igual a, en este caso, una composición de alimentación, la composición XF, por, en este caso, F, que es la alimentación F, más la composición, en este caso, del solvente, bueno, el flujo del solvente S por la composición XS, YS en este caso. Pero esa expresión también la puedo de alguna u otra forma colocar así. La composición en el punto de mezcla del componente M por el flujo en el punto de mezcla de ese componente M, ponerle Mn, va a ser igual a, en este caso, que la composición N del componente N por el flujo en el refinado, ya hablando en términos extracto y refinado, más, en este caso, Yn por X por En. Básicamente estoy tratando de que estas que nosotros pusimos en el lado izquierdo se vea reflejado acá como balance de masa. Entonces, luego de hacer unas pequeñas modificaciones o artificios matemáticos, utilizando las dos ecuaciones escritas, nosotros podemos llegar a una línea de operación, ya una línea de equilibrio. Cuando estamos hablando de línea de operación, ¿se acuerdan cuando en el Excel nosotros trazamos esta línea que estaba acá? Esta línea FS que yo la llamé alimentación solvente, esa es una línea de operación. Y cuando hablamos de extracto y refinado, ya estamos en el equilibrio. Entonces sería una línea o una curva, bueno, básicamente trabajar en el equilibrio. Entonces, dicho eso, ¿a qué quiero llegar yo? Que bueno, con estas dos ecuaciones podemos decir, bueno, yo sé que mi línea de operación F sobre S va a ser igual a ¿qué? Va a estar dado por YS menos XM sobre XM menos XF. ¿Cómo vemos eso? Ya lo vimos acá, de las ecuaciones y del balance de masa que se hace en el sistema, que justamente es esto que estoy señalando con asterisco en rojo, que lo realicé previamente. Y a este de aquí lo vamos a llamar nosotros línea de operación, línea de operación. Ahora, si nosotros trabajamos en términos de equilibrio, de línea de equilibrio, vamos a trabajar con refinado y extracto. Entonces, Rn sobre extracto, En, va a ser igual a, en este caso, Yn menos Xm sobre Xm menos Xn. Ya eso de ahí lo voy a de alguna u otra forma llamar línea de operación en equilibrio. Listo. Entonces, una vez utilizando todas las ecuaciones que ya he escrito aquí, arreglándolas en sí, para ir directamente a la ecuación que yo planteé en el Excel, vamos a decir que en este caso el flujo en el refinado va a estar dado por Yn menos Xm sobre Xm menos Xn. Y todo eso multiplicado por el extracto. Estamos trabajando en el equilibrio. Entonces, básicamente con esta ecuación que he colocado aquí, vamos a nosotros a lo que es a reemplazar. Entonces, esta es la ecuación que la escribí. Vamos a la celda donde está la ecuación y que he dicho yo. En este caso, ¿a qué se refería XM, XN? Que para que no nos enredemos, básicamente estamos trabajando con extracto y con refinado. Entonces, esta celda que dice aquí E7, es decir, vamos a verla acá, YN vendría a ser
En este caso, E7 vendría a ser en el punto de mezcla la composición, en este caso de la acetona. Vamos a hacer el balance por componente con respecto al soluto. Entonces sería la composición en el punto de mezcla de la acetona menos el I7, que vendría a ser la composición de la acetona en el extracto, dividido para, en este caso, la composición de la acetona en el refinado menos la composición de la acetona en el punto de mezcla. Todo estamos haciendo con respecto al soluto. Todo eso, esa operación la debemos multiplicar por ¿cuál? ¿Cuál era en este caso? El total, en este caso el EN, o el flujo del total del punto de mezcla. Entonces, dado eso, este es por balance, da este flujo de refinado. Entonces el extracto, si yo ya tengo el refinado y tengo el total del punto de mezcla, ya sé que simplemente es una resta para hallarle el extracto. Entonces, con estas composiciones que yo ya las hallé por, en este caso, el diagrama ternario que estamos viendo en pantalla, yo lo que hago es, bueno, decir, ya tengo la composición, tengo el flujo, simplemente, ¿cuáles son los flujos acá? Multiplicar las celdas, ¿no? La composición másica por su flujo total. Y así tengo extracto y tengo refinado. Entonces, volvemos al objetivo que queremos. Básicamente que era que tener la cantidad, o sea, de la cantidad de soluto debe ser lo más baja posible en el refinado. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre el refinado. Es decir, digamos, ya terminamos etapa 1 completamente, todo lo que queríamos calcular. Entonces, si se dan cuenta, en la simulación en Pro 2, mi corriente a la cual yo le quiero seguir extrayendo, por decirlo así, quitándole solvente, perdón, quitándole soluto es al refinado. Entonces, esta aquí tengo que otra vez agregarle un soluto para que ese extracto de alguna u otra forma se siga, bueno, lo siga quitando y quede únicamente lo que yo quiero en mi objetivo, que es básicamente la cantidad de soluto lo más baja posible. Entonces, dicho eso, voy a mi etapa 2. Como dije, el refinado va a ser mi nueva alimentación. Entonces, todos los datos que yo hallé de refinado con respecto a flujos se repiten. Aquí ven, agua, acetona, cloroformo y el total. Y las composiciones, pues bueno, ya son las que hallamos nosotros con el diagrama ternario. Y como mi conflujo másico de disolvente sigue constante, bueno, es el mismo. Y hacemos el mismo análisis. Básicamente, eso es todo cómo funciona la hoja de Excel. Solo es copiar la primera hoja y, bueno, de alguna u otra forma, configurar las celdas con la hoja anterior, que es el resultado de etapa 1, para coger los flujos y las composiciones del diagrama ternario. Entonces, asimismo, una vez ya hecho esto, vamos a resultados de etapa 2 y hacemos el mismo análisis. Básicamente, necesitamos nuevas composiciones en el punto de mezcla. Nuevamente ver el diagrama ternario y aplicar la misma fórmula. Es el mismo balance que se realiza, lo único que va a cambiar ahora es la línea de reparto más próxima. ¿Por qué? Porque también cambia esta línea FS que yo la llamé. ¿Por qué? Porque en este caso, en la etapa 2, si se dan cuenta, las composiciones cambian. Solo se mantiene la del disolvente, pero la del agua y la acetona cambian. Por eso es que la línea sale más abajo y el punto de mezcla más abajo. Entonces, ya la línea de reparto más próxima no era en este caso como la anterior, que era la que estaba aquí, ahora es esta. Perdón, la que está aquí arriba. Entonces, tendría que bajar hasta el punto de mezcla y ahí, con esa línea de reparto que aproximé, identificar extracto y refinado. Entonces, así se hace para la etapa 2 y lo mismo para la etapa 3. Solo que como estamos en otra etapa 3 y yo mencioné al inicio del video la limitación que en este caso de ProSyn al no tener tantos datos de equilibrio para graficar la curva binodal y las líneas de reparto, nos damos cuenta que, bueno, haciendo el mismo análisis de etapa 3, donde el refinado que sale de la etapa 2 es la alimentación para la etapa 3, me da esta línea de operación FS y este punto de mezcla aquí. Entonces yo, al tratar de ver la línea de reparto más próxima, que es la roja, bueno, de ese punto de mezcla dije, bueno, mi línea de reparto más próxima es esta. Si yo trazo a que se intersecten ese punto de mezcla con esa línea, veo que se me sale el diagrama. Entonces, ¿qué yo asumí aquí? Este fue un ejercicio que me evaluaron. Yo dije, bueno, como no tenía más línea de reparto en el diagrama ternario, se buscó aproximar una línea de reparto para la segunda etapa en donde las composiciones de extracto y refinado se localicen dentro del gráfico.
Es decir, que la línea de reparto más próxima al punto de mezcla daba composiciones fuera del diagrama, que es lo que mencioné con la línea roja. Entonces, que yo dije, bueno, yo sé que mi objetivo era no tener soluto en el refinado, yo le voy a poner una cantidad de soluto como mi soluto de acetona de cero y básicamente colocar ahí mi refinado y mi extracto acá. Entonces, por eso yo cogí y utilicé la línea verde que estaba aquí. Dije, bueno, ahí intersecto mi punto de mezcla, yo sé que lo que está acá ya es el extracto. Y así mismo buscaba las composiciones. Entonces, una vez localizadas las composiciones, lo que hacía era así mismo con la formulita que ya expliqué en la primera etapa, encontrar los flujos de extracto y refinado. Entonces, como dije, el objetivo era básicamente no tener el soluto en el refinado, porque no es lo ideal, no debería ser así. Entonces, así resolvemos de forma analítica en Excel. Entonces, en Pro2 vamos a comparar resultados. Voy a resaltar esto que está aquí. Por ejemplo, vamos a ver, esta es la etapa 3, entonces sería refinado 3 en Pro2. Para el agua tenemos 12.65 kilogramos por hora. Entonces vamos a Pro2. Déjenme correrlo de nuevo. Correrlo de nuevo. Listo, voy a acercarlo acá. A ver, no, algo estoy haciendo mal. Bien, el problema se arreglaba haciéndole zoom in. Entonces, listo. Como yo dije, era el refinado 3 tenía en el Excel, tenía 12.65 para el agua, 0 acetona y 0.12 cloroformo. Vamos con agua, 12.65. Refinado 3. Tengo 18 para el agua, tengo 0.27 cloroformo y 2.49 acetona. Básicamente no son los mismos resultados, pero están cercanos entre sí. Como les dije, básicamente es porque en Excel no estamos trabajando con un modelo termodinámico definido. Previamente, en videos anteriores, yo mencioné de los modelos termodinámicos que se deberían emplear cuando utilicemos simuladores en función de las características de los componentes que estemos trabajando en el sistema. Entonces los invito a ver ese video de modelos termodinámicos. Entonces yo para este caso, lo único que he decidido es, bueno, ya expliqué cómo funciona cada etapa, cómo va a funcionar. Entonces, lo único que yo comencé para el simulador, como ya mostré, ya he subido videos de simulando esto de aquí, ya es como es fácil explicar lo que es cómo colocar los datos que me da el ejercicio, como temperatura y presión, y en este caso lo que es el flujo másico que me dan y las composiciones. Y asimismo, bueno, el modelo termodinámico que yo utilicé aquí fue un IFAT, pero me parece que podemos usar NRTL, bueno, eso ya depende en función de cómo nosotros decidamos en el árbol genealógico que yo expliqué en videos anteriores, como dije en el video de modelos termodinámicos. Ahora, una condición de operación para el mezclador, simplemente no me mencionan nada, ni siquiera mencionan calles de presión, entonces yo le puse calles de presión 0. No olvidar poner el modelo termodinámico para que todo funcione igual. Asimismo, bueno, como solo al Pro 2 se le dan datos de entrada y de salida, perdón, datos de entrada, solo necesitamos especificar las entradas y las condiciones de los equipos. Entonces, básicamente aquí tampoco me menciona caídas de presión en el ejercicio, la caída de presión es 0 en el separador y la temperatura se mantiene a 25 grados centígrados. Aquí lo importante es el product phases. Esto de aquí es básicamente identificar qué es refinado y qué es extracto. Pero eso ya depende de lo siguiente, para que tengamos una idea. Miren, voy a poner este flash y le voy a poner corrientes. Si se dan cuenta, tiene 3 salidas. La corriente de arriba es vapor, entonces por eso es que no colocaba nada arriba. Estamos trabajando en una extracción líquido-líquido. Entonces, ¿qué sale por acá? Líquido y que sale por acá, agua. Entonces, bien, con eso mencionado, voy a dejar eso ahí. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros podemos tener el mismo sistema y decir, bueno, está bien, pero ¿por qué no me salen? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio aquí product phases, le pongo extracto, le pongo líquido? Y extracto y refinado le pongo lo contrario, le pongo esto. Ya, la dejo ahí. Voy a Restore Input Data
Voy a correrlo de nuevo. Ahí me salió un problema. Bien. Entonces, si se dan cuenta, como yo puse aquí en Product Faces, puse líquido al extracto y el extracto que está, perdón, que está saliendo por el extracto según el diagrama que yo coloqué acá. ¿Se acuerdan que yo mencioné aquí que por la parte de arriba es vapor, por el lado derecho es líquido y por debajo del lado izquierdo, por el lado inferior o por el fondo es agua? Si yo estoy colocando aquí en Product Faces que extracto es líquido, estaría mal, porque lo que sale por el fondo es agua. Entonces debería que colocar en el extracto, debería colocar agua y el otro líquido, y en el refinado que me está saliendo líquido, que es líquido. Si no, en este caso, si no, la simulación nos va a dar resultados incoherentes. Por ejemplo, vamos a borrar esto que está aquí para correrlo y ver lo que yo quiero decir en, bueno, ya en términos prácticos. Entonces, he borrado esto, lo voy a correr. Y bueno, voy a correrlo y vamos a ver solo los resultados del primer cuadro. Yo sé que por el extracto, a ver, vamos a ver la corriente del extracto, aquí está. En el extracto tengo poca agua, ¿verdad? Chévere, mi objetivo está bien y en el refinado igual. De alguna u otra forma, bueno, no es tan bajo, pero es bajo en teoría. Entonces, yo sé que en mi extracto debo tener poca cantidad de agua, pero en el refinado tengo que tener la mayor cantidad de posible del compuesto que sea es agua, que debe ser agua. Entonces, vamos a cambiarlo ahora como lo teníamos antes para ver el error. Vamos a ponerlo aquí liquid y acá el otro. Uno puede decir, bueno, me corre la simulación, pero la cosa es que me dé resultados coherentes. Entonces, yo corro y chévere, me salió azul, digo, me salió. Pero yo voy y leo los resultados y veo que en este caso, si se dan cuenta en el refinado, la cantidad de agua es muy baja y en teoría debería ser más alta en este caso la del agua. Entonces algo no está bien y es porque no he definido bien lo que yo mencioné en Product Faces, que sale por lo que sale, ¿no? Entonces, bien, eso es todo por parte de este día en lo que es el ejercicio. Espero les haya gustado el video. Perdonen si no he subido videos, pero he tenido muchas complicaciones laborales y así. Entonces traté de retomarlo. Cualquier duda me la pueden dejar en comentarios, escribirme al correo, proponer temas que resuelva, etcétera, etcétera. Espero volver a retomar con más ejercicios. Ahora es bueno porque planeo subir videos sobre tratamientos de agua, sobre físico-química, etcétera, etcétera. Y bueno, espero les haya gustado, le den like, se suscriban y bueno, para la próxima los espero en un nuevo video.